Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Gran Aldea TV. Hoy la Gran Aldea transmite desde la Universidad Católica Andrés Bello, desde el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello, y nos acompaña, por supuesto, el rector de esta casa de estudios, quien además fue designado ayer por el gobierno interino de Juan Guaidó como parte de ese equipo que va a articular las propuestas de la sociedad civil. Bienvenido, José Virtuoso, sacerdote jesuita, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias pues por esta oportunidad para conversar. Sacerdote, usted dijo en entrevista justamente con la Gran Aldea, hay que reorganizar el gobierno interino en función del momento que vive el país. Este camino que ha tomado Guaidó, esa propuesta que se hizo hace una semana, ¿forma parte de esa reingeniería? ¿Vamos bien por ese camino o falta muchísimo todavía? Bueno, creo que lo que se está marcando es una ruta para esa reingeniería. Yo creo que este es un paso preliminar, paso previo muy importante, que tiene la gran virtud de recoger una aspiración que está muy presente en la sociedad venezolana, identificada con la necesidad de un cambio político a fondo, que es, hay que construir una ruta común, hay que escucharnos, hay que ser capaces de oírnos en medio de la gran pluralidad en este momento de ideas, de proposiciones, en orden precisamente a construir esa visión común y en función de eso hacer esa reingeniería de lo que sería el gobierno interino, cuya función simbólica fundamental es representar esa lucha por el cambio. Ayer el exgobernador Capriles, 2 veces candidato presidencial, escribió un documento en el que decía textualmente: se habla de establecer una ruta como si para eso fuera suficiente una discusión entre unos pocos. Debemos escuchar al pueblo en lugar de conformarnos con escucharnos nosotros mismos, repitiendo una y otra vez las mismas ideas. ¿Qué lectura le da esa frase? Mira, totalmente de acuerdo. Yo leí ayer esas declaraciones de Capriles, me identifico totalmente con ella. Aquí lo primero que hay es que escuchar a la gente. Hay que escuchar al hombre de la calle, hay que escuchar al trabajador, hay que escuchar a las miles de familias cuyo salario no les alcanza, que están deseosos de un cambio a fondo en las condiciones de vida, en la necesidad de salir de esta gran tragedia y quieren ser tomados en cuenta para ese proceso. Evidentemente, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los intelectuales, las universidades, son expresión del sentimiento de la gente, porque forman parte de esta sociedad, pero no pueden ser tampoco los que monopolizan esa visión. Entonces, lo primero es hacer el esfuerzo por conectarse realmente con eso que la gente siente, padece, quiere y busca. Evidentemente, eso, conectarse con la gran mayoría no es tarea fácil y por lo tanto hay que conectarse, digamos, mediadamente con esa gran mayoría, y eso se hace a través de los líderes políticos, de las organizaciones, pero también hay distintas formas en las que ese descontento se percibe. Entonces, bueno, esa es a mi manera de ver la gran tarea. ¿Agosto no es demasiado tarde para comenzar con eso? Lamentablemente sí, lamentablemente este es un proceso que se debió comenzar mucho antes, pero gracias a Dios que fue convocado, gracias a Dios que se inicia ese momento. Yo lo que sí creo que este no es un proceso de 10 días, tal como está inicialmente previsto. Yo creo que es un proceso mucho más largo, porque es un proceso mucho más complejo. La sociedad venezolana, creo que en estos últimos 2 años ha experimentado una profunda frustración, ha experimentado un profundo descontento, hay mucha incertidumbre, hay mucha insatisfacción. Entonces, bueno, reconstruir ese camino, esa visión común, esa visión concertada, ponerse de acuerdo en esos grandes lineamientos no es tarea fácil.
Por lo tanto, yo sí creo que esta etapa tiene que ser una etapa profunda, hecha con de verdad muy un espíritu de escucha importante, y pues se va a llevar su tiempo precisamente por la complejidad. Juan Guaidó hablaba en reuniones que ha tenido con la sociedad civil y con partidos políticos de una suerte de consulta similar al 16 de julio, pero no como la del 16 de julio. ¿No cree que esto puede generar una nueva frustración en la sociedad como ya la generó ese mismo 16 de julio? Y además a partir del 16 de julio hubo una fractura entre una fracción de la Asamblea Nacional que se dice representar eso que se votó ese día y el resto que, según esa fracción, abandonó ese camino. Es una idea que está puesta sobre la mesa. Se ha medido incluso a nivel de encuestas de opinión la factibilidad, digamos, cómo sería esto recibido por general por la gente, esta posibilidad de una consulta paralela. Entiendo que pues sí hay un porcentaje importante de venezolanos que lo ven como posible. Lo que diría al respecto, mi posición en eso es sí y solo sí, de verdad, es una alternativa que busca expresar de manera clara y contundente ese deseo de la gente, y lo que se está consultando va a tener fines y utilidades muy prácticas. Es decir, la gente siente que participando en esa consulta, su opinión va a valer para, digamos, obtener unos fines utilitarios, unos fines muy concretos en el corto plazo. Como es cualquier consulta, a mí me consultan para que pase algo, ¿verdad? Bueno, pues si la gente no siente eso, efectivamente no, eso no va a tener. Y después tiene que tener un apoyo internacional muy importante. De alguna manera hay que concertar ese proceso con la voluntad de apoyo internacional para que efectivamente eso pueda ser un mecanismo alternativo de participación. Ahora, también está el tema de el pedir que esa elección del 6 de diciembre se suspenda. ¿Usted ve al gobierno de Maduro suspendiendo esa elección o Maduro siente que necesita acabar ya con el gobierno interino de Guaidó? A todas luces, lo más evidente, lo más importante sería suspender ese proceso electoral y efectivamente, bueno, porque está previsto según la Constitución realizarlo, poderlo realizar al menos hacia el final del primer trimestre del año que viene, por una razón fundamental, que son las condiciones sanitarias que vive el país, pero también porque es una elección profundamente cuestionada, es una elección en la que cada vez más, según los sondeos de opinión pública, los venezolanos se sienten despegados de ese proceso, no se sienten identificados con ese proceso. Entonces tú vas a someter al país a una consulta en la cual la gran mayoría de este país no cree, y segundo, en unas condiciones sanitarias pues nada favorables. El postergarla parecería lo más sensato. No veo a Maduro en esa disposición, no veo al régimen en esa disposición, lo que es realmente lamentable. Creo que una demanda debería ser la necesidad de postergar evidentemente esa consulta. Y si usa la palabra postergar, también hay que consultar esto, el tema del gobierno interino de postergar su mandato a después del 5 de enero 2021, cuando ese mandato constitucional finaliza. ¿Usted cómo ve esa intención que se tiene de hacer una suerte de continuidad administrativa, aunque ese no es el término correcto? Ese es un tema de verdad que creo que es propio de una consulta a este nivel, en primer lugar, que se quiere realizar entre los distintos actores de la sociedad y los partidos, etcétera, y después a la gente misma, porque es un tema delicado, no es un tema de administración pública, porque evidentemente, bueno, el gobierno interino de Guaidó es un gobierno
cuya función es más simbólica que administrativa. Es verdad que Guaidó tiene, por el reconocimiento internacional, el dominio sobre algunos bienes del exterior en la República, pero en comparación con lo que implica el dominio del territorio nacional, por ejemplo, eso lo tiene Maduro en este momento en su condición de presidente. Entonces, Guaidó no es propiamente dicho no está ejerciendo en propiedad las características de un gobierno interino. Su función es más simbólica en el sentido de representar esa gran mayoría de cambio, y así es reconocido internacionalmente como tal. Entonces, ¿cómo sigue esa continuidad? ¿Cómo se prolonga esa continuidad? Bueno, es parte de la discusión que yo creo que hay que dar a fondo, y no se trata de dar cualquier respuesta, sino de una respuesta que realmente permita que este proceso continúe con un liderazgo determinado. Y allí es donde cabe pues eso que he venido diciendo de la reingeniería del gobierno interino. El gobierno interino, como digo, si su función es fundamentalmente la de representar la lucha por el cambio, en este contexto pues supone repensarlo y supone recrear. Y como digo, bueno, esa es una profunda discusión política que yo creo que no se ha dado y que tiene que darse entre los venezolanos, bueno, que forman parte de esta, digamos, voluntad de cambio en el país. Usted decía que 10 días no son suficientes ni para consultar a toda Venezuela ni para poder armar una ruta. Pero en este momento de tanta dificultad que sobre todo la Iglesia Católica Venezolana, las universidades perciben, ¿usted siente a la gente con capacidad de reconectarse con el liderazgo, o también va a haber que esperar muchísimo tiempo y muchísimo trabajo? ¿Qué trabajo hay que hacer para que la gente se reconecte con el liderazgo? Bueno, yo creo que hay que hacer mucho trabajo político con P alta, en el sentido que yo soy de los que he dicho, no es que el ciudadano se ha alejado de la política, es que la política se ha alejado del ciudadano. Porque fruto de toda esta profunda tragedia en que vivimos los venezolanos, pues bueno, evidentemente cada quien busca sobrevivir, responder a sus necesidades concretas, lo que quiere escuchar y lo que quiere ver es cómo responde al día a día. Ha habido una durísima represión contra los partidos que ha obligado a que los partidos tengan que prácticamente disolverse en la vía práctica, ha perdido en ese sentido su capacidad de articulación más capilar en la sociedad venezolana, y por lo tanto en este momento hay ese divorcio. Entonces creo que una de las cosas positivas que veo de lanzar esta consulta en paralelo es que puede obligar al trabajo político casa por casa, porque tú tendrás que explicar en qué consiste esa consulta, qué es lo que quieres consultar, por qué es importante que te movilice. Entonces, eso pudiera generar una suerte de campaña electoral en paralelo a la oficial, en el sentido de que, bueno, tienes que movilizar, organizar, articular muy aguas abajo a la sociedad para que efectivamente bueno, se sienta convocada esta consulta y participe activamente en esta consulta. Es decir, esta consulta puede ser un gran motivo, una posibilidad que permita pues este trabajo más aguas abajo. Sin embargo, ese trabajo más aguas abajo se va a encontrar con lo que ha sido el estado policial y militar de la pandemia. Acá, para salir cada día de una esquina a otro, usted se topa con un retén militar y policial. ¿Cree que usted que esa nueva, entre comillas, normalidad que también ha impuesto el gobierno de Maduro con los retenes militares son una forma para evitar esa movilización política? ¿Se va a mantener ese estado policial y militar que se ha impuesto en pandemia?
Bueno, el tema es que eso también les afectaría a ellos porque los líderes del gobierno que quieren lanzarse a estas elecciones parlamentarias, me imagino que algo de campaña tendrán que hacer. Entonces, evidentemente, en la medida en que se restrinja más la movilidad, en la medida en que restrinja más la posibilidad de conexión en medio de la gente, bueno, en esa medida también estás afectando tus posibilidades de los partidos que quieren participar en estas elecciones. Es decir, esa situación que tú dices afectaría, pues afecta en primer lugar todas estas posibilidades de movilización, además que tienes que empujar, que tiene que ser muy intenso del lado de la oposición, pero también afectaría al gobierno y en general el clima de un supuesto ambiente de seminormalidad o media normalidad para ir a votar. En todo caso, digamos, totalmente de acuerdo con que no es nada fácil hacer ese trabajo político en un contexto de pandemia, de aislamiento, de especial control, de especial represión en este momento en que se está. Ahora, estamos conversando con José Virtuoso, sacerdote jesuita y es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué peligro representa para la democracia venezolana, para la ciudadanía venezolana, el no conseguir esa ruta en el corto plazo, el no rearticular a la sociedad? Bueno, que nos corremos el terrible riesgo de paralizarnos, de naturalizar la opresión, de quedarnos asumiendo que la realidad es así y no podemos hacer nada. Es decir, es algo así como naturalizar esta tragedia, vivir, hacernos a la idea de que tenemos que vivir con ella, paralizarnos, bueno, simplemente morirnos políticamente. Yo creo que efectivamente, como muy bien dice Capriles, subrayo totalmente su frase, el dilema en Venezuela no es votar o no votar, el dilema es luchar o no luchar. Y yo creo que nos estamos jugando eso. Si efectivamente, bueno, aceptamos el estado de cosas, lo naturalizamos y tratamos de convivir con él, o efectivamente asumimos la lucha, bueno, como tarea de la sociedad. Y cuando decimos asumir la lucha es asumir el esfuerzo, asumir el que la democracia es un derecho, el que esta tragedia que vive el pueblo venezolano no se puede simplemente asumir. Tenemos el derecho a la dignidad, a vivir en otras condiciones. Entonces, bueno, hacer esa lucha, hacer todo el esfuerzo posible por enrumbarnos en la posibilidad de resistir y buscar la alternativa. Esa me parece que es la tarea fundamental. Si hay algo que caracteriza a este país es que siempre hay un cisne negro. Cuando uno piensa que todo está perdido y que la oposición política murió, la gente se levanta nuevamente y protesta como ocurrió después del 2016 cuando se anuló el referendo, las calles en el 2017 tomadas, 2019 lo mismo. Pero siente usted que en este momento de tanta hambre, lo que dice la ENCOVI, 96% de la población en situación de pobreza, no nos parecemos a Latinoamérica, nos parecemos a África. La gente puede estar pendiente de una ruta política, es decir, de articular, o le va a dejar ese trabajo que resuelvan los políticos, porque yo salí bastante perdigón me lanzaron y bastante que mataron gente para yo volver a poner mi pellejo. Eso se escucha mucho en la calle. Bueno, y además tú lo dices con tal contundencia que es difícil responder. Pero, digamos, ha habido momentos en la historia de la humanidad y ha habido momentos también en este país en que a pesar de esa situación, estando plenamente consciente que ese es un sentimiento muy legítimo, sin embargo la gente se ha levantado y ha luchado y ha tomado las banderas del cambio. Bueno, uno cuando ve un poco la cosa mucho más en perspectiva, uno piensa en escenarios como, bueno, lo que vivió un país, por ejemplo, como Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, totalmente acosado, y sin embargo, bueno, lo que la
La ruta que agarró fue: vamos a resistir, vamos a luchar y vamos a ganar esta batalla. Y la promesa fue: mire, para hacer esto, además, lo que yo le prometo es sangre, sudor y lágrimas. Es decir, en el fondo es un debate de la conciencia personal de cada uno. En el fondo es un debate que se mueve casi que dentro de las convicciones personales. Yo estoy dispuesto a embraguetarme de verdad en el futuro de mis hijos, en el futuro de mi familia, en mi futuro, bueno, de mis seres más queridos, tratando de buscar mejores condiciones y que implican unas condiciones más globales y mejores. Estoy dispuesto a no dejar morir mis sueños. Bueno, y qué sacrificios estoy dispuesto para ello, etc. Entonces esa decisión por movilizarse, por no dejar de luchar, por buscar ese país mejor, bueno, supone, les digo, una decisión muy personal por todo eso que se está diciendo. Hay actores políticos que dicen: necesitamos una operación que haga que el dictador se vaya, es decir, ese cerco internacional. Pero pareciera que la comunidad internacional, si bien ha denunciado a Maduro las veces que han sido necesarias, no está dispuesto a poner un militar aquí, ni a un G.I. Joe. ¿Qué podemos esperar de esos días que vienen, sobre todo cuando el mundo está ocupado en sus propios problemas, que es resolver la pandemia? ¿Cómo podemos, lo que algunos actores políticos dicen, fracturar la coalición gobernante? ¿Hay posibilidad de quiebre en la coalición gobernante o hemos también perdido mucho tiempo esperando el denominado quiebre? Yo lo que te diría es que a nosotros nos ha hecho mucho daño pensar en que nuestros grandes problemas se van a solucionar del hoy para mañana. De que efectivamente esas condiciones tan estructurales, imagínate tú, la quiebra de la coalición dominante. Bueno, ¿qué significaría? Que efectivamente todos esos soportes que mantienen a Maduro en el poder, bueno, pues efectivamente dejen de otorgar esa legitimidad, o que haya una gran vinculación internacional que presione a esa quiebre, o que haya presione a esa quiebre, o que haya una gran presión nacional. Todo eso puede pasar, pero no va a pasar de hoy para mañana. Es verdad que todo eso es necesario, pero no va a pasar de hoy para mañana. En otras palabras, una de las cosas que nos ha hecho muchísimo daño a los venezolanos es pensar en el cambio, no como un proceso gradual por etapas, sino una cosa que se dan todas las condiciones ya y cambiamos. Todas esas cosas son complejas, son procesos muy complejos, y nosotros tenemos que pensar en, bueno, como bien dice por allí una imagen, pero me parece muy gráfica: al elefante se come por tajada, no se come todo de una vez. Es decir, el régimen que actualmente impera es un régimen que se ha construido a lo largo de 20 años, que ha logrado una profunda, digamos, estructura de dominio, con muchas capacidades, que está allí instalado, mientras que el sector o las fuerzas de oposición han sido cada vez más menguadas. En ese contexto, tienes que estructurar procesos de cambio planificados muy estratégicamente, que efectivamente vayan gradualmente en esa dirección. Pero hay que tener esa claridad, y esa es digamos, lo que se requiere el liderazgo político: pensar esas grandes estrategias que progresivamente permitan avanzar en esa dirección y lograr la necesaria claridad de la gente para entender que el liderazgo no puede producir milagros, sino que lo que tiene que producir son estrategias y avances en esa dirección. Voy a cerrar porque sé que se tiene que ir a una reunión con la pregunta que hace Félix Vaz. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? No es de hoy para mañana, tenemos 20 años. ¿Puedo leerle el tono? Hemos esperado mucho, pero también se han cometido muchísimos errores.
hemos esperado mucho porque también se han desperdiciado muy buenas oportunidades. Por ejemplo. Bueno, yo creo que efectivamente quizás no supimos aprovechar los primeros 2 años que van del 16 al 18 en la Asamblea Nacional, donde creo que fue un momento muy estelar y muy importante. ¿En qué se perdió tiempo esa Asamblea Nacional que en 2015 ganó mayoritariamente? En diseñar en construir, vamos a decirlo de esta manera. En diciembre del 2015 se logró, bueno, una suerte como de gran confluencia en torno a el liderazgo político, precisamente en búsqueda del cambio. Esa fue una votación casi que como refrendaria. Apoyamos y apostamos por este liderazgo para empujar el cambio político en Venezuela. Ahora, la ruta que se diseñó diciendo, bueno, en 6 meses el gobierno está fuera, me parece que no, el gobierno de Maduro está fuera, me parece que eso, bueno, generó tales expectativas que sobrepasaron al propio liderazgo y generaron en la población venezolana también también una expectativa sobreexagerada. Entonces, allí empezaron creo que nuestros problemas. Creo que creo que la lección aprendida tiene que ser, bueno, todos estos procesos llamados de transición democrática, ampliamente estudiados en el Centro de Estudios Políticos nuestro de la UCAP y por otros autores venezolanos, en base a toda la literatura especializada, señalan claramente cómo los procesos de transición democrática requieren un tiempo, requieren una estrategia y que no hemos terminado de asumir. Y ahora sí hay que despedir la última. Sí, hay varios analistas también, comunicadores incluso, que dicen hay que hablar con la verdad. Se ha perdido tiempo en el liderazgo con esos intentos de en 6 meses lo logramos, después de esto lo logramos. Hay que ahora sí decir, mira, esto no es de hoy para mañana. Por ejemplo, los líderes que dicen, no aguanta 2020. Ya estamos en agosto de 2020. Claro que sí, hay que hablar con la verdad. Y la verdad sobre la base de el realismo, la verdad sobre la base de lo que hasta en ese momento entendemos. Puede ser que tú te equivoques, porque el problema es que la verdad no la tiene nadie, ¿no? Pero tú sí tienes que ser muy honesto con lo que estás viendo y a la vez entender que puede ser que esa honestidad no tenga la popularidad necesaria, no tenga la aceptación necesaria, pero es lo que nos puede conducir al camino correcto. Muchísimas gracias al rector José Virtuoso por abrirnos las puertas de la Universidad Católica Andrés Bello en cuarentena, aunque hoy hay flexibilización. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar con nosotros. Nos despedimos. Les recordamos que esta entrevista queda en el Instagram TV de La Gran Aldea y en el canal de YouTube, @La Gran